Les saluda Wilmer Oconitrillo Espinosa del Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Con motivo de la celebración de la segunda Feria del Libro Infantil organizada por la Municipalidad de San Ramón, este servidor quiere hacerles una pequeña inducción, una pequeña explicación para el concurso, específicamente el concurso de cuento infantil que se estará celebrando en esta feria. Por ahora voy a darle algunos tips, algunos detalles que si usted desea concursar, los niños y las niñas que quieran inscribirse a este concurso, tomen en consideración a la hora de escribir esos hermosos relatos que van a salir de su mente. Con respecto a un cuento, es importante que tengamos muy en cuenta que los cuentos deben ser metáforas. ¿Qué es una metáfora? Bueno, es una forma bonita, una forma bella, pero a la vez representativa de decir las cosas, que sea agradable a las demás personas leer lo que estamos anotando ahí. Los cuentos, y específicamente para este concurso, deben ser breves. Dicen que cuanto más breve, mejor. Entonces, ¿qué vamos a tomar en consideración? Que el cuento debe tener una estructura, y esa estructura más o menos podemos dibujarla en un triángulo, donde empezamos con una introducción, desarrollo y desenlace en una historia breve. ¿Qué debe tener esa introducción para que cumpla como una introducción de un cuento? Bueno, en esa introducción vamos a anotar el tiempo y el espacio e incluso el personaje del cual vamos a hablar en este cuento. Para ponerles un ejemplo, la mayoría de los cuentos inician érase una vez en un lugar muy lejano. Y ahí ya estamos hablando del tiempo y del espacio en el que se desarrolla el cuento. Específicamente en este concurso hay una temática que se va a desarrollar y que ustedes la pueden ver en la página de la municipalidad, en la página de Facebook. Y entonces, basándonos en esa temática, tenemos que elegir el lugar a donde se va a desarrollar el cuento y decirlo, escribirlo ahí en nuestro texto y también en qué época, lo cual podría ser, volviendo al tema de la metáfora, una época pasada o una época futura, pero ubicado, eso sí, en el espacio acorde a la temática que se va a plantear para el concurso. El personaje, el que ustedes quieran, porque este cuento puede ser un cuento de fantasía, puede ser un cuento real, basado en hechos reales, puede ser un cuento de ficción, puede ser un cuento de lo que ustedes quieran, de misterio si así lo quieren. Y para eso tenemos que elegir muy bien el personaje que va a ser el protagonista de nuestra historia. También podríamos por ahí agregar un antagonista. ¿Quién es el antagonista? El que se opone al protagonista. Por ejemplo, y lo voy a hablar al final, en el cuento de Juan y los frijoles mágicos, el protagonista es Juan y el antagonista, todos los sucesos que están alrededor de él que se oponen a que a Juan le vaya bien en esta historia. En el desarrollo, ¿qué vamos a poner? Nuestra historia. ¿Qué es lo que sucede? Y algunos teóricos de los cuentos dicen que todo cuento debe tener un conflicto. También hablamos de un nudo. Alguna situación que se debe resolver en el texto, en el cuento. Por ahí podemos plantear alguna situación que esté sucediendo, por ejemplo, valga la redundancia, en nuestro barrio o en nuestra comunidad. Y ese podría ser el antagonista, el que se antepone, el que lucha contra el protagonista, el problema que hay que resolver y entonces ponerlo en nuestro cuento de alguna forma que se vea bonito y que calce perfectamente en todo este desenlace, desarrollo que vamos llevando para llegar ahora sí al desenlace. ¿Qué sucede en el desenlace? La conclusión del cuento. ¿Cómo se resolvió o cómo resolvió aquel personaje principal del cuento? ¿Cómo resolvió el problema al que tuvo que enfrentarse? ¿Cómo se enfrentó aquel antihéroe, si le queremos llamar así? Y cómo entonces termina nuestra historia, que no necesariamente tiene que ser un final feliz. Va a ser el final que ustedes quieran agregarle al cuento que van a escribir. Entonces, en esta historia, en este cuento que vamos a escribir, debemos tomar en cuenta esta estructura para que nuestro cuento quede aún más lindo, aún mejor preparado para este concurso en el marco de la segunda feria del libro infantil que se desarrollará acá en San Ramón. Con respecto al cuento
que estaba utilizando como un ejemplo, que es Juan y los frijoles mágicos, volvemos a lo mismo. El protagonista es Juan. ¿Cuál es el problema que tiene Juan? Que están en la pobreza, que no pueden salir adelante, que la mamá le dice, vaya, venda la vaca para poder salir adelante, para poder comprar alimento. ¿Cuál es el desarrollo? Juan se jala una torta y en lugar de vender la vaca, la cambia por unos frijoles. Y ahí va sucediendo la historia, y con la historia van apareciendo los problemas a los que Juan se va enfrentando, y al final de la historia de Juan y los frijoles mágicos vemos cómo él encuentra la conclusión, y ante esa conclusión el lector, la persona que lee el cuento, encuentra también alguna solución para su propia vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cuentos, o algunos de estos, siempre nos dejan algo para aprender. Invitadísimos entonces, invitadísimas todos los niños y las niñas que quieran participar en esta creación, en este concurso tan lindo de microcuentos, de cuentos para la celebración del Día del Libro. Municipalidad de San Ramón. Sigamos construyendo.